Hay un pequeño cambio en el programa porque yo no soy Luis Fernando López Ábalos. Sin embargo, se los voy a presentar ahorita en un video. Yo soy el doctor Quilantán, soy otro de los miembros del Instituto Fetal San Javier. El doctor Luis está en un viaje, así que no nos va a acompañar, pero yo amablemente me presté para darle su clase y luego se lo cobraré. Pues me tocó dar una clase muy interesante que es: está creciendo mi bebé, lo que el ultrasonido del tercer trimestre nos dice. Ya vieron con la excelente charla del doctor Ricardo todos los alcances que tiene la medicina y la cirugía fetal en la actualidad. Ya vieron con el doctor Fajardo lo que podemos hacer en el primer trimestre del embarazo entre la semana 0 y 14. Ya vieron con el doctor David lo que podemos hacer entre la semana 14 y 28 en el bebé. Pero ¿qué pasa al final del embarazo? Pues eso es lo que yo les vengo a contar. Porque todavía en las últimas semanas del embarazo, en el último trimestre, hay cosas que pueden salir mal y es importante que nos adelantemos a ellos. Para eso estamos aquí, para explicarles qué podemos hacer y cómo podemos ayudar a que esto mejore. Les digo, mi nombre es José Juan Quilantán Cabrera, también soy médico fetal, también cirujano fetal y bueno, pertenecemos al mismo grupo del Instituto Fetal San Javier. No tengo conflictos de intereses con la industria, pero represento generalmente a estas tres instituciones que son el Hospital Civil de Guadalajara, del cual soy el jefe de la tococirugía en el entorno vespertino, al Hospitalito de Zapopan, y bueno, junto con mis socios estamos presentes en el Instituto Fetal San Javier, dentro de las instalaciones del Hospital San Javier, que siempre nos apoyan. Muchas gracias por el apoyo a las autoridades del San Javier. Y bueno, resulta que hace pocas semanas nos volvimos medio tendencia en redes sociales. Ese sí es el doctor Luis Fernando López Ábalos. Por este video que fue publicado en las redes del San Javier, les invito a que vayan al TikTok para que lo vean. Y justo en este video en el que nos hicimos medio famosillos, tenemos más de 500,000 de vistas, hablamos justamente de la importancia de estos 3 ecos que realizamos en un embarazo normal, en un embarazo donde aparentemente nada está mal, ¿sale? Que serían el eco del primer trimestre, que es del que está hablando el doctor Luis Fernando. Posteriormente va a hablar la doctora Iris, que va a estar con nosotros unos minutos más tarde, en donde va a explicar el eco del segundo trimestre, y después yo termino hablando justo del eco con el que me tocó dar la charla hoy. Estos 3 ecos representan todas las exploraciones ultrasonográficas que deberían tener el embarazo. Luego llegan a nuestros consultorios privados o a nuestra práctica pública personas que tienen 9 ecos de, lo tengo que decir, una disculpa, de Salud Digna o otras instituciones que no tienen a médicos maternos fetales haciendo estudios que son una responsabilidad muy grande y que no tienen la preparación para hacerlo. Y tienen 9 estudios, les cobraron esos 9 estudios y a lo mejor con lo que pagaron por esos 9 estudios podrían hacer 2 de los que sí vale la pena que se hagan los bebés, y con eso ya podríamos mejorar las posibilidades de que todo salga bien en el embarazo. Necesitamos que la gente que haga este tipo de estudios sea gente completamente preparada para lo que estamos buscando, porque como bien decía el doctor David, no son exploraciones sencillas las que realizamos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que reportamos y obviamente tenemos mucha responsabilidad en lo que decimos todos los días. Entonces pues ese fue nuestro videíto que explica todo lo que hemos dicho ya, en estas últimas charlas, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con una provocación que creo que es muy importante. Esta provocación es un dato que nos va a hacer entender por qué es importante lo que hacemos. En el 2009, hasta un 55% de los embarazos en nuestro país no eran planeados. ¿Ustedes creen que esta estadística haya cambiado ahorita? Yo creo que no. Yo creo que más de la mitad de los embarazos en nuestro país siguen sin ser planeados. Esto es muy malos datos en nuestro país. Más de la mitad de los embarazos no son planeados, y cuando la mujer se da cuenta, acabamos de hacer un estudio piloto en el CIMIL Nuevo, ya pasaron las primeras 8 o 12 semanas del embarazo, ya pasó el primer trimestre, la primera ventana de oportunidad para detectar patologías en el embarazo ya pasó. Les comentaba el doctor Ricardo hace rato que el fin de semana pasado hicimos un bebetón, donde hicimos 25 bebés, 25 ecos a mamás que tenían un embarazo, y estos embarazos no habían tenido la oportunidad de tener uno de estos ecos por cuestiones económicas, y tuvimos grandes sorpresas. Por ejemplo, el primer eco que me tocó hacer a mí, por desgracia, el bebé ya
pilas. Bueno. No. Disculpen, el bebé ya había fallecido y imagínense que lo que fue la sorpresa para nosotros, que queremos dar puras buenas noticias, entregarle un reporte así a una mamá es una mala noticia y es algo que queremos evitar justamente haciendo detección temprana de estas patologías. Entonces, este dato es importantísimo que lo tomemos en cuenta y de ahí deriva investigaciones muy importantes como esta que se publicó en el 2016 por el Instituto Nacional de Salud Pública, que es uno de los institutos nacionales de salud pública más importantes de Latinoamérica, en donde habla de que hasta el 98% de las mujeres en México recibe una cita de control prenatal, pero el que el 98% la reciba no quiere decir que esta sea calificada, oportuna, suficiente y apropiada. Esto es, que la haga el personal de salud que está completamente preparado para ver una paciente de bajo y de alto riesgo del embarazo, la cantidad de citas que establecen la normativa, que según la norma son 5 y la guía de práctica clínica son 8. Esto no quiere decir que se hayan hecho todos los estudios que se tienen que hacer, como por ejemplo en ultrasonidos el primer trimestre, el segundo trimestre y el Doppler del que les vengo a hablar, y otras pruebas complementarias que nos adelantan esos riesgos. Entonces es muy importante que cambiemos estos datos. Vean qué triste es esto. Como todo en medicina en nuestro país, vemos que los principales estados, los que mejor control prenatal tienen, son estados del centro del país, de Guanajuato y Jalisco son los que encabezan la lista, y como los peores estados son los del sur del país. Estos pacientes, estas pacientes no se están beneficiando de los estudios de los que estamos hablando y mucho tiene que ver el factor socioeconómico y el factor cultural para esto. Tenemos que socializar esta información para cambiar estos datos. Y esta es nuestra realidad. Esto, de este frijolito que vemos acá arriba, a este bebé que ya parece humano, yo les digo en las citas del primer trimestre que pasamos de una bolita a ya parecer humanos, en 14 semanas. Ya pasó lo más importante del embarazo en este periodo. Ya se formaron la mayoría de los órganos, ya pudimos haber prevenido las principales patologías que van a afectar al final del embarazo y ni siquiera llevamos la mitad del embarazo. Vean lo importante que es este periodo tan corto y la ventana de oportunidad que generalmente perdemos. Y miren, en el modelo, ya les dijo David, ya les dijo Sergio, y esto también se los mencionó el doctor Ricardo, para nosotros ahorita no pensamos en otra cosa que no sea cirugía fetal, y si hablamos del control prenatal y el modelo del control prenatal en cirugía fetal, nos damos cuenta que si nosotros no detectamos las patologías al inicio del embarazo, como por ejemplo la espina bífida, que es la cirugía que más hacemos, vamos a perder la oportunidad de tener resultados como el de esta niña. Tenemos permiso de poner las imágenes por la mamá. Esta es una niña de Veracruz que hoy tiene un desarrollo normal, obviamente tiene que ir a citas periódicamente porque todavía, a pesar de que nosotros corregimos el defecto en su espaldita, hay cosas que tratar en la bebé, pero va a tener una vida casi normal y esa oportunidad no lo hubiera tenido si no hubiéramos hecho los estudios que mencionaba el doctor David y que mencionaba el doctor Sergio. Y generalmente en el estudio que me tocó hablar a mí, que es el del tercer trimestre, si nos damos cuenta, si es el primer estudio que hace un especialista en materno-fetal, pues ya hay pocas cosas que hacer, ¿sí? Entonces por eso no olvidar lo importante que es esto que les mencionaban los doctores, que es el paradigma del control o el cambio del control prenatal, donde antes era una pirámide, en donde la mayoría de las intervenciones se hacían al final, luego se volvió una flecha invertida, donde la mayoría de las intervenciones se hacen al inicio del control prenatal, y luego vamos a publicar este año en este artículo, profundizamos la pirámide de la flecha del control prenatal y agregamos la cita preconcepcional. Ya ni siquiera es importante empezar el control prenatal al diagnóstico del embarazo, sino 6 meses antes de que el embarazo se dé. Vean lo importante que sería que el inicio del control prenatal se diera antes de que la mujer se embarace para mejorar las condiciones de la mujer antes de que se empiece todo. Eso es nuestra meta en el futuro. Ese artículo va a salir publicado este año. Y bueno, nos vamos ahora sí al tema que nos toca. Eso solo era la introducción. Y a mí me tocó hablar de un tema fascinante que es el Doppler. Este estudio que hacemos al final del embarazo, generalmente entre la semana 32 a 37, nos ayuda a 2 objetivos principales. Uno, checar cómo está creciendo el bebé, si lo comparamos con los estudios que se hizo al inicio del embarazo. Y 2, ver cómo está oxigenando.
cómo está soportando ese bebé la llegada de sangre a través de su placenta, y si hay algo que está pasando que lo está haciendo que sus órganos se protejan y estén teniendo alteraciones, y todo por un flujo que empieza en el cordón umbilical, pasa a través del corazón y de ahí se riega a todo el sistema. Nosotros tenemos la capacidad, midiendo ciertos vasos de la economía fetal, principalmente arteria cerebral media, cordón umbilical, arterias uterinas y el ductus venoso, de cambiar malos resultados perinatales. Esto es, en el momento que nace. ¿A quién le vamos a hacer un estudio Doppler? A un bebé que no está creciendo bien, que el obstetra, porque eso también es muy importante y creo que no lo hemos mencionado, el médico materno fetal es un apoyo del obstetra. Muchos obstetras a veces tienen miedo de mandarnos a los pacientes a nosotros porque dicen, se la va a quedar y ya le va a seguir todo el embarazo. Nosotros no nos dedicamos a eso, nosotros nos dedicamos a hacer diagnóstico fetal, y si podemos ayudar en algo al obstetra, lo ayudamos, y si no, regresamos la paciente con el médico tratante para que ellos lleven el final de su embarazo con la normalidad que tenía que tener. Entonces, si un obstetra detecta que el bebé no está creciendo bien, ahí entramos nosotros para poder hacer este tipo de estudios que nos ayudan a mejorar los pronósticos fetales, a detectar por qué no está creciendo bien. En tumoraciones de alto gasto, principalmente en cuello, es otra cirugía fetal que hacemos mucho. Tumoraciones en cuello, terminamos haciendo un procedimiento que se llama EXIT para intubar a los bebés antes de su nacimiento, y eso ayuda a mejorar el pronóstico de esos bebés. En casos de anemia fetal, que esto generalmente se da por dos situaciones en la actualidad: una, por incompatibilidad de grupo, mujeres que son RH negativas y que no tuvieron una vacuna que ponemos en el primer embarazo, pueden hacer que su siguiente embarazo se vea perjudicado con un proceso de anemia, y también en algunas infecciones como parvovirus. Estos también son candidatos en algunas ocasiones a que hagamos una terapia fetal, que es transfundirle sangre dentro de la pancita de la mamá. En casos donde ya hay falla cardíaca, en casos de preeclampsia, es una enfermedad materna de la que ya hablaron, en casos de embarazo gemelar, y por último, en otras enfermedades placentarias como pueden ser tumoraciones, entre otras. ¿Y en quién no lo tenemos que hacer? Porque esto es importante. En medicina nos tienen que enseñar a que tenemos que hacer la prueba correcta en la paciente correcta. Y hay pacientes que no son candidatas. ¿En cuáles? En las que tienen trastornos de la cantidad de líquido amniótico, en las que tienen trabajo de parto tampoco ya se debería hacer un Doppler, y en el uso de algunos medicamentos como corticoides o antihipertensivos. Y esto es lo que vamos a observar nosotros. Nosotros nos dedicamos a buscar los vasos placentarios y a ver cómo son los flujos de esos vasos placentarios. Este primero es la arteria cerebral media. Esta es una arteria cerebral media normal, y vemos cómo se puede ir alterando, y eso lo tenemos que detectar nosotros. Este es el cordón umbilical, en este caso la arteria umbilical, y vemos cómo esto es lo normal y cómo se va alterando el vaso. Y este ya les había hablado el doctor Fajardo. Este es el ductus venoso. Vemos cómo se ve un ductus venoso normal y cómo progresivamente se va alterando. Este vaso es el que más nos puede hablar de mortalidad de un bebé dentro de la pancita de la mamá. Si un bebé tiene alterado este vaso, muy probablemente lo saquemos de la pancita de la mamá antes de que acabe el embarazo. Y este es otro de los vasos que medimos. Esta imagen la saco de un libro muy famoso de Gratacos, otro gran médico fetal que se encuentra en Barcelona, y son las arterias uterinas, que también se pueden alterar. Vean cómo la arteria uterina normal es más gordita, y cómo, por ejemplo, en este caso, se parece a la Catedral de Guadalajara. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues Luis, el que da originalmente este tema en clases, porque nosotros somos profesores de la universidad para los temas de materno fetal y de gine, menciona mucho que a la alteración de la arteria uterina se parece a la Catedral de Guadalajara. Estamos por sacar un libro este año, y obviamente nos atrevimos a poner una foto de la catedral y a poner al lado la imagen de la alteración de la arteria umbilical, para que vean, para crear en nuestras cabezas, en las cabezas de los médicos en formación, que hay estructuras vasculares que pueden similar en la alteración a la Catedral de Guadalajara en este caso. ¿Sale? ¿Y para qué hacemos todo esto? Para que con ayuda del médico tratante, que es el obstetra, y nosotros que detectamos el problema, tratemos de evitar esto, que son eventos perinatales adversos. El principal, encefalopatía hipóxico-isquémica o parálisis cerebral ya en un bebé de 5 años, un niño de 5 años. Nuestro trabajo es mejorar o detectar condiciones alteradas para mejorar el pronóstico fetal. ¿Sale? Este tema es para mejorar pronóstico fetal, y a lo que tenemos que evitar es justamente esta diapositiva que saco de una de las clases que doy en la universidad, en donde hablo cómo
la hipoxia o la falta de oxígeno a nivel cerebral en el momento del nacimiento va a desencadenar una serie de procesos fisiopatológicos que van a terminar con la muerte del sistema nervioso central, con la muerte de las neuronas y con la inflamación de las neuronas que o mata al bebé o lo deja severamente discapacitado. Esto es bien importante. Nosotros tenemos en el tema de encefalopatía hipoxia-isquémica algunos eventos que pueden aumentar ese riesgo, y uno son los eventos en centinela que podemos predecir si hacemos un eco a tiempo. También es importante los factores de riesgo maternos, y aquí por ejemplo hay dos que son muy importantes, que por ejemplo si tenemos una edad materna de más de 35 años, ya nosotros nos tiene que decir algo y también nos obliga a tener más cuidado con nuestras pacientes. Y esto es bien importante, muchas veces terminan haciendo el bebé y le echan la culpa al obstetra porque le dicen: doctor, me sacó un bebé tronado o me sacó un bebé ponchado, y el pediatra se enoja porque pues el bebé nació todo malito y creemos que tiene que ver con el parto, con la cesárea, y muchas veces no. Vean cómo en esta diapositiva vemos cómo solamente en el 4% de los casos la encefalopatía hipoxia-isquémica va a ser producto de la vía de nacimiento, o sea, no es culpa del nacimiento. Es por eso que los ultrasonidos de primero, segundo y tercer trimestre son tan importantes, porque le pueden decir al pediatra y al obstetra: ¿sabes qué? Prepárate porque este bebé puede salir mal. Eso lleva a que hagamos una mejor asesoría con la paciente y a que el bebé nazca donde debe nacer. No es lo mismo que un bebé que tiene una alteración Doppler nazca en un hospitalito chiquito que no tiene un área de intensivos neonatales, a que nazca en un hospital de tercer nivel público o privado. Pongamos de ejemplo el San Javier en lo privado y el Hospital Civil Nuevo en lo público. Esos son mis conflictos de intereses, por eso las mencionas, por emoción. Que tienen todo lo necesario para que sí puedan hacer un bebé en esas instalaciones, y no perdamos tiempo y no perdamos la ventana de oportunidad que supone una intervención temprana, ¿sale? Y bueno, nuestra propuesta es justamente esto, que nos envíen las pacientes a nosotros en el tercer trimestre, principalmente entre la semana 32 y 37, de preferencia entre la 35 y la 37, para que nosotros estratifiquemos el grupo de riesgo de encefalopatía hipoxia-isquémica al que pertenece y sepamos cada cuánto tenemos que ver ese bebé antes de que nazca, o incluso decirle al obstetra: ya opérala, porque si no lo sacamos ahorita, el bebé incluso puede fallecer dentro de la pancita de la mamá. Entonces, con esta estratificación podemos ver el riesgo, y hay bebés de muy alto riesgo que vamos a ver semanalmente, bebés que van a requerir una valoración cada 2 semanas hasta el nacimiento, o incluso bebés que ya no van a necesitar ninguna evaluación porque también están en peso y en sus flujos, que todo va a salir bien al final del embarazo. Ya para acabar, para mí es muy importante decirles que nuevamente no todos los estudios son para todas las pacientes, y en este caso, a diferencia del primer trimestre y el segundo trimestre, que sí recomendamos que todos los tengan, en el caso del Doppler no todo es Doppler. Nos han llegado muchas veces pacientes que nos las llevan porque en un Doppler quieren ver cuántas semanas tiene un embarazo. Como bien les decía el doctor Fajardo en la clase antepasada, el Doppler no sirve para detectar la edad gestacional correcta. Eso lo tenemos que hacer en primer trimestre. El Doppler solamente, como ya les estoy mencionando, sirve para ver crecimiento fetal y para ver cómo está oxigenando bebé. No sirve para saber la edad de ese embarazo. Nos podemos equivocar. Es por eso que lo más importante de las intervenciones que sí tenemos que hacer siempre son la de primero y segundo trimestre, y esta solo es una complementaria para darle seguridad al obstetra de el momento y la condición e incluso el lugar donde tiene que nacer ese bebé. Hay otras pruebas que podemos hacer. Perfil biofísico en ausencia de Doppler es una prueba que hacemos en comunidades donde no tenemos acceso a Doppler, que es ver qué tanto se mueve el bebé y qué tanto responde a estímulos, para ver si lo podemos tener el nacimiento en un segundo nivel o en un hospital que no tenga una unidad de cuidados intensivos. Cuando tenemos una alteración de crecimiento fetal, podemos utilizar el seguimiento cardiotocográfico cuando la paciente ya tiene trabajo de parto, y esto es bien importante para nosotros. Como nosotros les decimos, nosotros somos un complemento del obstetra, nosotros le damos confianza al obstetra, no lo sustituimos, y a veces lo que necesitan las pacientes es más bien un buen obstetra y no necesitan de un materno, no siempre nos necesitan a nosotros. Y ya, esto es algo muy interesante y es lo que viene, esta también es una provocación final, y es que posiblemente en el futuro incluso
el Doppler pueda definir si el bebé necesita la cesárea. Este artículo que está arriba, que se llama Ratio 37, fue publicado el año pasado y habla de algo muy interesante, que es la medición de la arteria cerebral media y la umbilical como predictores de ingreso del bebé a una unidad de cuidados intensivos. Parece que hay algún valor que sugiere que esos bebés deberían ser interrumpidos a la semana 37, no a la 39 o 40, a la 37, y por cesárea, para cuidar los flujos que ya se están alterando con el bebé. Eso es en donde estamos en este momento. Obviamente necesitamos más investigaciones hechas por otros grupos, nosotros ya estamos haciendo la nuestra propia para ver si es cierto lo que nos están diciendo esos investigadores. Y por último, y esto también es muy importante, como bien les estoy diciendo, este estudio lo hacemos entre la 32 y la 37, y parece que en el futuro la semana última de embarazo límite para que todo salga bien va a ser la 39. Y a la 39 vamos a tener que tomar decisiones sobre si puede ser un parto, inducirlo si no ha parido, o tenemos que hacer una cesárea programada. No sé si alguien tiene alguna duda, fue un placer para mí estar con ustedes y los veo en un ratito para la siguiente clase. Agradecemos al doctor. Agradecemos al doctor. Bueno, le entregamos a nombre del doctor Luis Fernando. Usted se puede caer la pluma, no el conocimiento. Sí. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, continuando con las ponencias por parte del Hospital Javier, nada más para confirmar, es doctora Iris, ¿verdad? No me